tercer video del dominio de comprensión lectora de este curso de ingreso a la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Su servidora, la maestra Yaresi Rubí Ramos González, me acompaña el maestro Hugo Adrián Santana Saucedo. En esta sección abordaremos lo referente a la parte que en su examen abordará la adecuación a la función. ¿A qué nos referimos con esto, maestra? Sí, hablamos de cómo el texto se adapta a las situaciones y la capacidad de cada receptor. Efectivamente, dependiendo de la situación en la que nos encontramos, dependiendo de quién será el receptor, como emisores, tenemos que ir modificando las palabras, el tipo de lenguaje que utilizamos. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahorita. Hemos dividido esta sección, como las anteriores, en tres ejes principales. El primero de ellos es tipos de léxico o lenguaje. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando se emplea el idioma de diferentes maneras. En este caso, el español. El primer lenguaje, ¿cuál sería? El científico, maestro Hugo. Efectivamente. En una situación en la que se requerirá el lenguaje científico es aquella en la que los receptores dominan una ciencia, un área de conocimiento, un vocabulario común especializado. Es por eso que no cualquier persona podrá entender el mensaje que se está dando, ya que requiere de saberes previos. Otro tipo de lenguaje es el culto. ¿A qué nos referimos con él, maestra? Una característica de este lenguaje, maestro Hugo, es su riqueza de vocabulario, de adjetivos, y se necesita un poquito más de cultura y es un mensaje formal. Se utiliza en situaciones formales, a diferencia del lenguaje coloquial, ¿verdad, maestro Hugo? Claro, porque es el que utilizamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, en las reuniones familiares, con amigos, en circunstancias que no requieren formalidad. Usa a veces palabras que pueden no estar del todo bien pronunciadas o incluso mal escritas. El lenguaje literario es el cuarto tipo de texto que vamos a abordar. Así es, y este es el más utilizado por los escritores y hace uso de metáforas para embellecer el lenguaje. Muy bien. Tenemos aquí un reactivo, ¿verdad, maestro Hugo? De los tipos de lenguaje. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de decir. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Tenemos 4 posibles respuestas. ¿Cuál sería la correcta, maestro Hugo? Vamos a analizarlas e iremos descartando las que no son correctas, empezando por el inciso A. Lenguaje literario. No se nos está contando un cuento, no se está haciendo una narración, como vimos en sus características anteriormente. No cumple con los requisitos o con las características del lenguaje literario, por lo que no es un ejemplo de ello. Opción B, lenguaje coloquial. Se está usando buen uso del vocabulario, términos específicos, de manera que no es un tipo de lenguaje que se use comúnmente, ya que emplea términos que requieren de un conocimiento previo. Inciso C, lenguaje figurativo. Realmente no existe un lenguaje figurativo como tal. Este término se relaciona más con el arte, por lo que es un distractor y tampoco es la respuesta correcta. De manera que la opción que cumple con lo que se solicita en el reactivo es el inciso D, lenguaje científico, ya que términos como mecánica cuántica, física, partículas, requieren de un conocimiento previo y son entendidos por personas que ya dominan esta área de conocimiento. Muy bien. Seguimos ahora con fragmentos adaptados según el lector. Utilizamos también lo que acabamos de aprender, los tipos de lenguaje, porque aquí el texto se adecua a la audiencia. ¿A qué tipo de personas va dirigido el mensaje? Efectivamente, cuando una persona está frente a un público, tiende a hablar de acuerdo
a cómo visualiza o a las características de ese público. En el siguiente ejemplo, la maestra Yaresi nos enseñará cómo puede aplicarse esto en un ejemplo real. Así es. Un médico que dará una explicación a una población marginada de alguna enfermedad no puede usar tecnicismos para explicarlo, mientras que sí, el mismo médico dará una ponencia de la enfermedad en un congreso con más colegas médicos. Este podrá con toda libertad usar tecnicismos. Tenemos dos situaciones y la misma información. Mientras en la comunidad el médico tiende a usar un lenguaje más simple, más entendible, cuando vaya al congreso puede usar tanto tecnicismo como quiere. Por una parte usa el lenguaje coloquial y en otra situación, con otra audiencia, el lenguaje científico. Así es. Ahora pasamos a los elementos paratextuales. Los hemos visto a lo largo de nuestra experiencia académica, pero quizás no sabemos cómo se llaman. Efectivamente, cuando hablamos de elementos paratextuales nos estamos refiriendo a las dedicatorias, los epígrafes, citas, referencias y la paráfrasis. Vamos a ver algunos ejemplos de ello para que los puedan recordar. Vamos a comenzar con la dedicatoria, es la más común, porque esta es una nota en la cual se deja plasmada para quién o quiénes se dedica un texto. Los autores lo hacen al principio del libro para dedicar su obra a sus seres queridos. También en las tesis, cuando terminan una licenciatura o reciben algún grado académico, es frecuente que quienes las hagan dediquen a sus padres, a sus familiares, como mencionaba la maestra Yaresi. Seguimos con el epígrafe, que es un lema, a veces un poema o cita que inicia en capítulos o al comienzo de un libro y de alguna manera se relaciona con el contenido que va a aparecer, con lo que se va a contar ahí. Entonces esa cita o ese poema, ese extracto, incluso esos versos de canción, de alguna manera dan la pauta o dan entrada a lo que se va a leer en ese texto. Así es. Y ahora vamos con las citas, también muy conocidas. Se utiliza para dar crédito o reconocimiento a un autor. Tenemos aquí una cita mundialmente famosa que es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, dicha por Benito Juárez. Las referencias. Seguramente en los libros que han llevado en su primaria, secundaria o preparatoria, recordarán que al final aparecen este tipo de textos y son los que conocemos como referencias. Aparecen, vienen a ser la bibliografía, pueden ser páginas web, todo aquel documento que se consultó para la elaboración de un texto, de un libro, de una revista, de una publicación, y tienen un formato en especial. Existen varios formatos, pero por lo general todos incluyen el autor, la fecha de publicación, el lugar de publicación, la editorial y por supuesto el título del libro o documento que se está revisando. Ahora vamos con la paráfrasis. La paráfrasis consiste en que las personas expliquen con sus propias palabras lo que dice un determinado autor, libro. Aquí la palabra clave o la frase clave son propias palabras. Tenemos aquí un ejemplo. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona, de Aristóteles. Nuestra paráfrasis, lo que entendimos con nuestras propias palabras es: quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Es así como llegamos al final de esta tercera sección o tercer video de la dimensión de comprensión lectora. Les recordamos que en la descripción de este video tenemos un simulador para que ustedes pongan en práctica todo lo que han aprendido en estos videos. Y los invitamos a que sigan viendo la serie de videos que la Normal Miguel F. Martínez ha preparado para que practiquen rumbo al examen que sustentarán de ingreso próximamente. Mucho éxito.